Un nuevo sol ya está naciendo, la fe en el alma va creciendo. Alegre la mañana, con Monseñor Sebastián Camacho. Alegre la mañana, tu guía para empezar el día. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos comenzando la semana, la última semana entera de marzo. Estamos 23 de marzo, ya estamos en otoño, ya se siente el otoño aquí en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Desde el punto más alto de la ciudad de Montevideo, desde el Cerro de Montevideo, 6:30 de la mañana, comenzamos a compartir este alegre la mañana para comenzar la jornada con todo el amor, con toda la fuerza, con toda la esperanza, para empezar esta semana que nos antecede, que es la antesala de la Semana Santa, semana principal, semana de la cristiandad, semana en donde Jesús da su vida por nosotros y de la cual nosotros tenemos que prepararnos para comprender la magnitud del sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección que nuestro Padre Celestial hace de él, del amor, el triunfo de la vida sobre la muerte. Por eso quiero compartir con ustedes un librito, de un librito muy viejo que me regaló el padre Juan Gidriz, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, hace muchos años, quien tengo en el corazón y en el hermoso recuerdo de mi infancia y adolescencia, ese sacerdote esas personas que marcan con su ejemplo, con su vida, con su palabra. Y hoy tengo entre mis manos este librito que él me regaló, que está escrito por un lituano, por Vytautas Antanas Dambrava, que se llama Las 7 Palabras. Está editado por las Ediciones Paulinas. Es un librito que ustedes pueden acceder también por distintos medios, también por medio digital, que se encuentra Las 7 Palabras, que reflexiona las palabras que Jesús expresó en la cruz y que reflejan lo que la magnitud vuelvo a decir la palabra magnitud, que nosotros no llegamos a entender, no llegamos a vislumbrar lo inconmensurable de la muestra de amor, de la entrega, del sacrificio de Jesús por nosotros. Entonces, en estas 7 palabras tenemos que permitir que ellas ingresen a nuestro corazón y nos interpelen profundamente para ver qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro sentir, qué estamos haciendo con los minutos, con los segundos que nos quedan de vida, con los días, con los años, con nuestro presente, qué estamos haciendo y qué hacemos frente a la cruz del crucificado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el mensaje de Jesús? Quedamos llevándolo en la cabeza como palabras bonitas o como escrituras sagradas que conocemos, que memorizamos o que tenemos guardadas en una Biblia en polvorienta o quizás en aquella que abro y leo en las noches pero que no las aplico en mi vida, o hago carne de las enseñanzas, palabras y ejemplos de Jesús para hacer de este mundo el reino de los cielos en la tierra. Por eso estas 7 palabras son fundamentales para poder reflexionar y para poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz y para poder tomarlas como nuestras y poder acompañar a Jesús en esta Semana Santa, trayendo al corazón su sacrificio y haciendo de ese sacrificio que muera en nosotros todo pecado y que resucite la vida verdadera. Por eso voy a empezar con la primera palabra, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es extraída de Lucas, del Evangelio de San Lucas, del capítulo 23, versículo 34. Para poder reflexionar sobre esta situación de Jesús, nosotros no tenemos como la conciencia, nosotros no vivimos esta forma de muerte, de ejecución tan terrible. Por eso vamos a ir hacia algunas narraciones históricas que nos describen cómo era la crucifixión. Y acá tenemos a Séneca, que escribió que era tan horrible ser crucificado, que los que sufrían tal pena maldecían el día en que nacieron, a sus verdugos, a sus madres, y hasta escupían a los que los miraban. Cicerón nos cuenta que a veces era necesario
cortarles la lengua a los crucificados para que no gritaran las espantosas blasfemias que proferían. Los verdugos de Jesús esperaban que él hiciese lo mismo. Hasta los escribas y fariseos pensaban que el hombre que había predicado el amor, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que odian, se olvidaría de sus enseñanzas anteriores al sentir un inmenso dolor en las manos y en los pies traspasados por los clavos. Creían que los dolores agudísimos y tan intensos le harían olvidar todo lo que había predicado. Jesús no gritó, pero sí habló, igual que algunos árboles olorosos que bañan en perfume la misma hacha que los tumba, el gran corazón colgado en el árbol del amor y salvación derramó la súplica suave y dulce del perdón y la misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿perdonar a quién? ¿A los enemigos? ¿Al soldado que lo abofeteó en la corte de Caifás con la mano armada? ¿A Pilato, quien cambió para mantener el favor del César? ¿Condenó a Dios aun cuando tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo esa frase: inocente soy de la sangre de este justo que vosotros veréis? Y esa es una frase que está recogida en Mateo 27, capítulo 27, versículo 24. A Herodes, el cual cubrió la sabiduría con la vestimenta del necio, burlándose de él. A los verdugos, quienes hicieron girar al Rey de los Reyes en un árbol entre el cielo y la tierra. Perdonalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Si hubiesen sabido lo terrible del crimen que cometían al sentenciar a la vida misma la muerte, qué perversión de la justicia sería preferir a Barrabás que a Cristo. Qué crueldad atar los pies divinos en la cruz. Si hubiesen sabido lo que hacían y siguiesen sin importar el hecho de que la sangre que derramaban era capaz de salvarles, nunca podrían ser redimidos, sino condenados. Fue la ignorancia del peor pecado posible la que permitió estar suficientemente cerca de la cruz para poder escuchar las palabras de perdón. Se dice que todo malvado es ignorante. Por eso de todos los pecados se puede muy bien decir: no saben lo que hacen. La caridad de Cristo fue tan grande, mis queridos amigos y amigas, que pretendía excusar a precio de su vida el pecado de sus enemigos. Aunque su ignorancia no les podía disculpar de todo, aunque ni Pilatos, ni los príncipes de los sacerdotes, ni el pueblo, ni los fariseos conocieron que Cristo era el Señor de la gloria, sí supo conocer muy bien Pilato que aquel hombre era justo y santo. Así como que los príncipes de los sacerdotes lo arrestaron ante su tribunal por odio y por envidia, los fariseos y el pueblo también conocieron que aquel hombre fue conducido a los tribunales sin culpa. Los hombres condenados a muerte no proclaman su inocencia, proclaman su inocencia, gritan su inocencia, o maldicen a los que los condenan, o piden perdón por sus culpas. Sin embargo, la inocencia perfecta no pidió perdón. Como intercesor entre Dios y el hombre, perdonó. Nos perdonó. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Como sumo sacerdote, quien se ofreció como sacrificio para toda la humanidad, rogó por los pecadores. La sangre de Abel gritó desde la tierra que la ira de Dios vengaría su muerte a manos de Caín. La sangre del nuevo Abel, derramada por celosos hermanos de la línea de Caín, clamó para que se levantara la ira de Dios y para pedir perdón por los culpables. Rogó por los delincuentes, dice Isaías 53. Con cuánta razón
escribiese San Pablo, la caridad no busca su propio interés. El Salvador pensó antes en los otros que en sí mismo. Unos crucificaban al Señor y se repartían a su vista la vestidura. Otros le hacían burla y le acusaban de seductor y embustero. Él, viendo y oyendo todo aquello, en sus dolores atrocísimos, devolvía bien por mal. Y decía, Padre, perdónalos. La palabra Padre parece querer decir yo, tu Hijo, que tanto sufro, perdono. Padre, perdona tú también. Tú eres también Padre de ellos, porque los has creado a tu imagen y semejanza. Son culpables, sí, pero son tus hijos, perdónalos. La súplica de perdón de Jesús crucificado era conforme con la sabiduría y la voluntad de Dios. En cuanto esta súplica se refiere tanto a la pena como a la culpa. Si se refiere a la pena, su oración fue atendida. Dios retardó 40 años la pena de su pecado. Todos pudieron aprovecharse de ese tiempo para hacer penitencias y asegurar su salvación. Mas, al no hacerla, mandó Dios contra ellos al ejército de los romanos, bajo Vespasiano, que destruyó la capital del pueblo judío, parte de la cual pereció de hambre en el asedio y parte al filo de la espada. Los restantes fueron vendidos o hechos esclavos y dispersados por las naciones. Todo lo había predicho Jesús en sus parábolas y el día de Ramos, cuando se lo anunció con palabras claras y con lágrimas. En cuanto a la culpa, también la oración de Jesús fue atendida, porque muchos obtuvieron la gracia del arrepentimiento, aquellos que se volvieron golpeándose el pecho, como el centurión que exclamaba, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La paciencia de Dios aguardó a que el mundo, movido por la predicación y el ejemplo de los apóstoles y la propia conciencia, hiciera penitencia. Los que la hicieron alcanzaron el perdón. Grande fue el amor de Cristo como hombre, pero mayor es y lo será siempre lo que tiene como Dios. ¿Quién podrá jamás comprender la caridad de Dios para los hombres malvados e ingratos? A los ángeles que pecaron no perdonó Dios, ni les dio tiempo para hacer penitencia, dice la carta segunda de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 4. Pero el Señor frecuentemente tolera con su infinita paciencia a los hombres pecadores, blasfemos, entregados al mal. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y esto lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 17, para que todo el que en él vive no perezca, sino que tenga vida eterna. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Tal es el amor divino que se manifestó en esta primera palabra, que se reflejó en otros casos en la historia del cristianismo. Innumerablemente mártires cristianos, siguiendo el ejemplo del divino Salvador, cumplieron con este precepto del perdón. La caridad verdaderamente cristiana que ardía en el pecho de Esteban no fue extinguida por la granizada de piedras que recibió, sino que se inflamó más por el amor de Jesús cuando exclamó, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y esto lo tenemos registrado en Hechos, capítulo 7, el versículo 60. Esta caridad perfecta es invencible. Se repitió en miles de santos mártires y confesores en la historia de la cristiandad. Las riadas de las pasiones no apagarán el incendio del amor hasta el fin del mundo. Santiago apóstol y obispo de Jerusalén
arrojado por los judíos de un altísimo lugar, y ya próximo a expirar, también repetía la súplica de Jesús desde la cruz de la salvación: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el apóstol San Pedro, en nombre de los demás apóstoles, escribe: si nos insultan, bendecimos; si nos persiguen, lo soportamos; si nos difaman, respondemos con bondad. Esto Pedro nos dice en la primera carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Sin embargo, las súplicas de Esteban o Santiago no eran como las de Jesús, en las cuales se identifican el pecado y su sacrificio. Jesús, sacerdote y víctima, intercedió y se ofreció como sacrificio por los culpables. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, aprendamos de estas primeras palabras de Jesús que quiero compartir con ustedes en esta semana, a conocer su inmenso amor que supera toda ciencia. Aprendamos también a conocer la inefable caridad del Padre, ese amor del Padre que amó al mundo hasta entregar a su unigénito Hijo por nuestra salvación. Esta súplica desde la cruz muestra que su amor es más ardiente de lo que nosotros podemos pensar o comprender. Jesús nos enseña a no dar pruebas de ira, sino de misericordia. Aprendamos nosotros también a perdonar como nuestro Señor nos perdona y a levantarnos después de tantas caídas en el pecado. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero no perdonáis a los hombres tampoco. Vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Eso lo dice en el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, este Padre Nuestro, que lo extraemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, Dios nos enseña a perdonar las injurias y así a convertir en amigos a los enemigos. Si Cristo perdonó a los que los crucificaron y rogó por ellos, ¿por qué un cristiano, un creyente, no ha de hacer otro tanto? Si Dios creador, que como Señor y juez podría castigar inmediatamente a los pecadores, espera que el pecador haga penitencia, se arrepienta y lo invita a reconciliarse y a hacer las paces con Él, siempre pronto a perdonar, siempre presto a la misericordia y a la compasión, a todos, a perdonar a todos los que ultrajan su divina majestad. ¿Por qué el hombre no ha de hacer lo mismo? Nadie nos prohíbe oponernos a recibir una injuria, pero vengar la injuria recibida lo prohíbe la ley divina. Dios proclama: mía es la venganza y yo daré el pago merecido. Por eso, el ofendido debe amar a las personas y odiar la ofensa, pero jamás airarse contra el enemigo. Antes bien, tenerle compasión. Esto es lo que nos enseñó nuestro divino Maestro Jesús. Jesucristo nos dice: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Nada es difícil la caridad, nada es difícil el amor. Como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el amor es paciencia, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Y eso ya lo habíamos reflexionado. ¿Se acuerdan, queridos amigos y amigas, cuando hablamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el cántico del amor? El sacramento que debemos vivir es el arrepentimiento. Debemos orar
para que se lleve a cabo los planes de Dios y que los obstáculos que nos pone el mal se transformen en gloria de Dios. Recordando las primeras palabras desde la cruz, los invito a unirnos en una humilde súplica con el publicano. Los invito a orar para terminar esta reflexión. Oremos. Señor, ten misericordia de mí, porque soy un gran pecador. Suscitemos los mismos sentimientos del hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi Padre y le pediré perdón. Que el gesto de Cristo en la cruz, perdonar a sus enemigos, inspire nuestra conducta cristiana y de fe, y que caminemos hacia el perdón para llegar a la paz de Cristo entre los hombres. Te lo imploramos por tu Hijo, el Redentor del mundo, que nos dejó el sagrado mandamiento. Amaos los unos a los otros así como yo os he amado. Que tu amor, Señor, oh Señor, pronuncie también sobre mis pecados la palabra de perdón. Haz que yo viva tu súplica en la cruz cuando al rezar el Padre Nuestro te pido que perdones mis deudas, mis pecados, así como mis ofensas, así como yo debo perdonar a los que me ofenden. Oh Jesús, perdóname y dame la fuerza para perdonar desde lo más profundo del corazón. Amén. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, con estas primeras palabras que estamos reflexionando de Jesús desde la cruz, nos inspire para que esta jornada de lunes 23 sea una jornada llena de bendiciones, de reflexiones, de perdón, de perdónalos, de perdoname, de pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras desidias, por nuestras omisiones, por nuestro carácter, por todo aquello que hacemos lejos de la voluntad de nuestro Padre Celestial, lejos de la voluntad del amor. Que este día que comienza esta semana nos propongamos transformar nuestra vida en una vida de felicidad en la presencia de Dios. Que Jesús nos vaya enseñando y pidámosle con fe, que nos dé esperanza y que nos dé amor, que nos permita transformar nuestra existencia en luz y en esperanza. Queridos amigos y amigas, ha sido una gran alegría poder compartir este comienzo de semana con ustedes y poder reencontrarnos mañana, tempranito, a las 6:30 de la mañana, a través de la radio, de las redes y a través de la comunicación, a través de los mensajes que estamos recibiendo. Compartí este mensaje, compartí este programa con aquellos que amás y, ¿por qué no?, con aquellos que hace tiempo que no hablas. Y ¿por qué no con aquellos que no te quieren tanto y que vos tampoco querés tanto y que tenés que amar? Porque Jesús nos invitó a amar a nuestros enemigos. Hagamos el esfuerzo, venzamos el mal en nosotros y resucitemos con Él gloriosamente, venciendo a la muerte. Nos vemos hasta mañana, Dios mediante. Ha sido un gran gusto compartir este Alegre la Mañana en este lunes 23 de marzo. Hasta mañana, Dios mediante, 6:30 de la mañana, Alegre la Mañana. Hasta mañana. El día sigue su camino, llevando un mensaje divino. Alegre